el trabajador hizo lo que le indicaban, pues obviamente el amoníaco reacciona con el agua, empezó a quemarle las vías aéreas y él salió después de 5 pasos adentro, salió corriendo y tosiendo, ¿no? ¿Cómo es posible que no vislumbremos el riesgo que implica los materiales, los procesos y las características de nuestras empresas? Entonces, es una parte muy importante. Las brigadas deben de tener una adecuada planeación que permita que sean organismos funcionales. No solamente darles un curso al año, no solamente tenerlas en el papel como ocurre en muchos lugares. Deben de estar bien entrenados, pero bien entrenados ¿en qué? En algunas empresas nosotros vemos que reciben entrenamiento, me decía una persona hace unos días en un curso precisamente, oiga, ¿usted no nos va a poner a correr? No, es que nos dijeron que teníamos que hacer condición física. Bueno, cualquiera sabe que la condición física no se hace en 2 horas de correr una vez al año, ¿no? Eso es absurdo completamente. Es necesario tener un plan completo que nos permita garantizar que nuestros brigadistas van a poder responder a una situación de emergencia con seguridad, con eficiencia y con rapidez. Que estén bien preparados específicamente para los riesgos que van a enfrentar. Bien integrados. ¿Cómo puede una brigada operar cuando solamente se ven una vez al año, unas cuantas horas, y jamás vuelven a trabajar juntos? Entonces, esto no es integración, esto es, pues vamos a ver cómo lo hacemos y luego, luego la empresa se queja de que la brigada no tuvo la capacidad para resolver un conato de emergencia, que se estuvieron gritando entre ellos, que no se comunicaron, que no supieron qué hacer. Pues claro, claro, un curso no te va a dar los elementos que tú necesitas para trabajar de manera integrada, de manera organizada, aplicando protocolos, aplicando la estructura que tienes ya y la experiencia que puedas ganar a partir del desarrollo de escenarios. Pero en fin, esos son los problemas a los que se enfrenta la brigada. Muchas brigadas con muchas ganas, con mucho equipo en algunos casos, otras sin nada de equipo, con equipos que no cumplen con especificaciones mínimas, o que tenemos 2 equipos de bombero para 16 brigadistas, ¿no? Se echan un volado a ver quién se lo pone. Estas son algunas de las situaciones que enfrentan las brigadas de emergencia. ¿Por qué una brigada? Bueno, de entrada es un requisito legal. Es algo que nos obliga tanto la autoridad laboral como la autoridad de protección civil. Nos requieren que tengamos una brigada de emergencia. Yo no lo pensaría por el lado del requerimiento legal, yo lo pensaría por el lado de la continuidad de operaciones, por el lado del negocio, por el lado de garantizar el cuidado de la inversión que nos fue asignada cuando hablamos de los gerentes, y por el lado de cuidar nuestra fuente de trabajo, por el lado de cuidar ese lugar de donde sacamos para nuestra subsistencia, que es el centro de trabajo. Es una necesidad, una respuesta segura, eficiente y rápida a los problemas que se pueden presentar de manera potencial. Van a evitar que estos problemas se conviertan de un pequeño conato de incendio en una emergencia o en una pérdida mayor. Incrementan de manera sustancial la seguridad de las personas al tener una rápida atención y al tener una rápida respuesta. Y reducen el monto de la pérdida de manera considerable. Reducen el tiempo de recuperación y de restablecimiento. Si le echamos cuentas, si le echamos números y si hablamos del deducible del seguro y los costos directos e indirectos resultantes de un conato de incendio o de un incendio declarado, por supuesto que se justifica tanto el entrenamiento como el adecuado equipamiento de la gente. Es necesario documentar todos estos eventos para que podamos realmente tener una medida del beneficio que genera el contar con una buena brigada de emergencia. ¿Cómo debo hacerle para que yo pueda contar con una brigada eficiente, operativa y bien funcional? Lo primero es el concepto. ¿Qué es mi brigada? ¿Es mi obligación legal? ¿Es mi requerimiento legal? ¿O es mi conveniencia? Si es mi conveniencia, entonces tengo que preparar una brigada que sea capaz de responder, que tenga la capacidad de organización, de estructurar una respuesta, de generar un plan de acción y de usar el equipo y los recursos que ha invertido la empresa para poder cuidar sus activos y a sus personas.
Si ese es el caso, entonces mi brigada seguramente tendrá un plan de entrenamiento periódico, tendremos reuniones constantes con ellos y haremos que nuestra brigada trabaje juntos para que puedan ir desarrollando esa capacidad de trabajar en equipo y esa capacidad de hacer que las cosas sucedan. Pero ¿qué tipo de brigada necesitamos? De entrada, tenemos diferentes alternativas. Por ejemplo, tenemos brigadas voluntarias. Encontramos en las empresas muchas brigadas voluntarias. Esta brigada voluntaria tiene la particularidad de que convocamos y pues se juntan varios amigos y dicen vamos a entrar a la brigada y generalmente en el turno mixto tenemos 15, 20 brigadistas. En el segundo turno probablemente tengamos 5 brigadistas y en el tercer turno pues si hay uno ya es ganancia. Entonces tiene sus detalles. También puede ser obligatoria por puestos. Eso nos garantiza siempre un número específico de brigadistas, aunque no necesariamente sean los mejores brigadistas. Al ser obligatorio por puestos, podemos correr el riesgo de que tengamos brigadistas que digan yo ni quería estar ahí, ni me interesa estar ahí, ni me gusta estar ahí, pero me pusieron y pues ni modo, es parte de mi trabajo y tengo que entrarle, ¿no? Y a la hora que tratas de trabajar con ellos, pues no quieren hacer las cosas, no participan en los ejercicios, no se involucran, porque son soldados de leva, ¿verdad? Entonces, a la hora de la batalla, son los primeros que van a salir corriendo para el otro lado. También podemos tener una brigada combinada, que es una buena alternativa, donde tenemos brigadistas voluntarios y brigadistas por puesto. Eso nos permite tener un número importante de brigadistas, es una buena opción. Y en algunos casos, y dependiendo del tipo de riesgo que tengamos y de la ubicación de la organización, podemos tener una brigada dedicada, donde, específicamente contratado para atender las emergencias que pudiera tener la planta. También debemos de considerar qué riesgo tenemos. Nuestro riesgo de incendio, el riesgo de explosión, el riesgo por presencia de materiales peligrosos en el proceso, el riesgo, perdón, de lesiones, riesgos externos como la cercanía a puntos de riesgo como pudiera ser autopista o empresas químicas, etcétera, ¿no? El tipo de riesgo que tenemos va a determinar mucho qué tipo de brigada necesitamos porque nos va a dar la velocidad de respuesta que requerimos. ¿Con qué tipo de ayuda podemos contar? Este es un factor que tenemos que evaluar. ¿Cómo es el tipo de servicios de emergencia que existen en la comunidad? Estos servicios de emergencia, ¿qué infraestructura tienen? ¿Tienen capacidad operativa? ¿Tienen capacidad técnica? ¿Tienen el equipamiento acorde al tipo de riesgos que nosotros tenemos? Porque si nosotros manejamos cloro, por ejemplo, cloro gas, y el cuerpo de bomberos local o protección civil municipal no cuenta con trajes encapsulados suficientes o no cuenta con equipos de aire, entonces, el que la empresa diga, en caso de un problema le hablamos a los bomberos y que ellos hagan bolas, es un sueño guajiro, porque simplemente eso no va a pasar. Y como eso no va a pasar, lo que va a ocurrir es que vamos a desperdiciar mucho tiempo, que va a ser clave en la mitigación de la emergencia y en el control de la misma. Entonces, es necesario evaluar y cuantificar la ayuda externa. Qué tanto la ayuda externa realmente es confiable? Contamos con un cuerpo de bomberos muy profesional, bien equipado, bien entrenado, bien armado, inclusive nos visitan y conocen nuestros procesos, ¿ok? Entonces sí podemos hablar de que la ayuda externa es un soporte verdadero para nosotros y no se preocupen porque van a llegar a trabajar con nuestra brigada de manera profesional y bien preparada. ¿Y cómo están los tiempos de respuesta de esta ayuda bien preparada o de esta ayuda improvisada o a medio camino? Si la ayuda es inmediata, llega entre los primeros 10 o 15 minutos, si la ayuda puede llegar demorada entre 15 y 35 minutos, o si la ayuda tarda más de 35 minutos. En el país hay más de 2.500 municipios y para estos 2.500 y fracción de municipios existen 600 cuerpos de bomberos nada más. 600 para 2.500. ¿Ustedes creen que realmente tendremos capacidad de respuesta en las ciudades, en los municipios para atender nuestras emergencias? Algo que particularmente cuestionado algunas de nuestras autoridades es cómo invitamos a un industrial a establecerse en un parque industrial con todos los servicios y demás, excepto un servicio de bomberos, excepto un servicio de emergencia que garantice de que en caso de que tu inversión esté en peligro, la ciudad te va a respaldar.
La ciudad va a apoyarte para poder resolver tu situación de emergencia. Entonces es necesario poder considerar estos aspectos: el tipo de brigada, el tipo de riesgo que tenemos, el tipo de ayuda con el que podemos contar y los tiempos reales de respuesta que existen en la comunidad. Y tiempos reales no quiere decir, como a veces ocurre, vamos a hacer un simulacro, invitamos a Protección Civil, a los bomberos, a la Cruz Roja, y todos están a 2 cuadras estacionados esperando a qué hora les damos el aviso para salir tendidos a la planta. Claro que van a ser 1 minuto, 2 minutos de tiempo de llegada, pero el tiempo real pues seguramente no tiene nada que ver con eso. Y entonces, otra vez, ¿qué tipo de brigada necesitamos? ¿Voluntaria, por puesto de trabajo, combinada o dedicada? Vamos a plantearles un modelito que nos permita tratar de determinar cuál es la mejor opción en unos momentos más. Y vamos a ver un poquito más a detalle las características de las brigadas voluntarias. Está integrada por trabajadores que están interesados en formar parte de la brigada, y eso vale oro, eso es muy importante. Siempre tenemos dentro de los trabajadores, o casi siempre, gente que está interesada en formar parte de la brigada. Generalmente la brigada no es muy grande, pero puede tener una concentración muy alta en el turno mixto, baja en el segundo y prácticamente nula en el tercero. Se requiere mantener un trabajo constante con ellos para que el personal no pierda el interés y que pueda acudir a los entrenamientos periódicamente. Un plan de trabajo constante con ellos, reconocer el trabajo que hacen, reconocer el esfuerzo, apoyarles, de vez en cuando invitarles un refresco inclusive, y estar muy al pendiente de sus necesidades en equipamiento y demás. ¿Qué más queremos? Nos están ofreciendo su tiempo y muchas veces inclusive fuera de las horas de trabajo. Entonces es importante que apoyemos este tipo de brigadas si no queremos al rato que ellos pierdan la emoción por apoyarnos, pierdan el interés por apoyarnos y entonces nos quedamos sin brigada. El entrenamiento debe ser un entrenamiento retador, un entrenamiento progresivo, no un entrenamiento donde siempre vemos lo mismo, ¿no? Regresamos otra vez al triángulo del fuego, los tipos de fuego, A, B, C, D, K, el uso del equipo de protección personal y cosas que de repente vemos que no tienen nada que ver con el entrenamiento real de una brigada, pero que terminamos, pues rellenando el tiempo ahí con lo que se nos ocurre, ¿no? La intención es mantener a esta brigada voluntaria motivados y en línea con lo que pretendemos. Una brigada designada por puesto. La integran empleados que ocupan determinadas posiciones dentro de lo que es la operación y dentro de la administración también. Formar parte de la brigada en estos casos, como ya mencionamos, es obligatorio. Si yo soy operador de horno, me toca ser parte de la brigada. Si yo soy el operador del área de preparación en la planta química, soy parte de la brigada. Si yo soy almacenista, tengo que ser parte de la brigada. Es algo que debemos especificar desde el momento en que contratamos a la persona para que sepa que en el momento en que acepta el trabajo, está aceptando la responsabilidad de participar en los entrenamientos de la brigada. Esto nos permite mantener un grupo estable de brigadistas siempre por turno. Eso es muy bueno porque siempre vas a tener el mismo número de brigadistas de manera proporcional al número de gente que tengas por turno. Un problema para esto puede ser la aptitud y la capacidad, tanto física como disponibilidad para responder a emergencias. Si a mí me da miedo la sangre, si no me gusta haber lesionado, si me toca hacer de la brigada de primeros auxilios a fuercitas, pues imagínense el tipo de respuesta que vamos a generar, ¿no? El día que se requiera, pues seguramente me voy a esconder atrás de la camilla o voy a llevar el botiquín o voy a buscar hacer algo que no me ponga en contacto con el paciente. Esos son los detalles que requiere ponerle atención la brigada designada por puesto. Se requiere mucho trabajo con esta brigada para desarrollar habilidades y capacidades que vayan acordes con los requerimientos. Uno de los problemas, como decíamos, es que la brigada puede fallar en el momento preciso si no se tiene la formación correcta. La gente puede decir, pues sí será parte del puesto, pero yo no quiero ser brigadista, ni quiero apagar incendios, ni quiero levantar lesionados, ¿no? Y entonces puede ser que la brigada no nos dé el resultado que esperamos. Hay que tener considerado esto. Por eso la opción de tener una brigada combinada es una buena alternativa, porque ahí donde no entra el obligado, pues entra el voluntario y él sí le va a entrar con el interés y las ganas y nos va a permitir que
ambos brigadistas desarrollan un trabajo complementario. Él no le entra, pero pues le pasará el botiquín, le ayudará con algo, ¿no? Entonces la brigada combinada tiene integrantes de los dos y puede ser una buena alternativa porque nos va a dar más número de gentes en cada turno. Y también requiere un programa que combine el desarrollo de las habilidades y las capacidades técnicas con la motivación y el trabajo en equipo. Es necesario que el brigadista que fue designado por puesto empiece a agarrarle gusto y cariño a lo que está haciendo y verán cómo se va a comprometer, que él encuentre el gusto a lo que está haciendo y va a ser un buen brigadista. Y cuando nuestro riesgo es alto, cuando lo que manejamos es extremadamente peligroso, entonces, pues ahí no hay más que contar con una brigada dedicada. Ahí lo que necesitamos son brigadistas profesionales dedicados a las labores de protección contra incendios, prevención de riesgos, mantenimiento de los sistemas de emergencia. Se debe definir muy bien el perfil, el nivel técnico y las capacidades físicas para atender el puesto. Prácticamente vamos a contratar ahí gente de contraincendio. Esto requiere un programa de trabajo para el desarrollo de las capacidades y mantener el nivel técnico. En estos casos, la historia es un poquito diferente en el sentido de la capacitación. Yo sugeriría un programa de capacitación por competencias, donde tengamos una descripción de puesto y tengamos identificadas las competencias que cada uno de los brigadistas debe de desarrollar para que podamos ir resolviendo de alguna manera ese perfil y podamos garantizar que al final del día vamos a tener al brigadista que necesitamos con el nivel de conocimientos que necesitamos. Este es un personaje interesante porque además de combatir incendios o atender lesionados, controlar derrames de productos químicos, también tiene un trabajo fuerte en materia de prevención y mantenimiento de nuestros sistemas contra incendios, sistemas de respuesta a emergencia, pero es una buena alternativa en donde nuestro resultado de análisis de riesgos es alto. Entonces, ¿qué tipo de brigada necesitamos? Pues como ya dijimos, esto va a depender de las características y del riesgo inherente a los materiales y al proceso que manejamos. Los riesgos externos relacionados con la ubicación de la empresa también nos obligan a tomar las precauciones necesarias. El análisis de riesgos que desarrolla la organización, tanto interno como externo, debe de decirnos con bastante claridad qué tipo de brigada es el que nos acomoda a nosotros de acuerdo con el riesgo. Por favor, consideren el riesgo que generan los procesos, las materias primas, los productos y los subproductos. Puede ser que las materias primas sean extremadamente peligrosas y ya cuando las mezclamos en el proceso se acaba el peligro, no hay problema. O puede ser lo inverso. Puede ser que por sí mismas las materias no representen mayor problema, pero que al momento de hacer el mezclado, la preparación, en ese momento se generan propiedades peligrosas que pueden generar un riesgo para todos. Consideren, por favor, la distancia de las instalaciones a los servicios de emergencia más cercanos. Tenemos clientes que tienen su operación en la sierra y el servicio de emergencia más cercano está a 25 o 30 kilómetros de distancia en la sierra. Los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia donde están las instalaciones de clientes son de más de 45 minutos. Entonces, esta empresa no necesita una brigada que sepa primeros auxilios, necesita gente que tenga conocimientos más avanzados, que pueda dar un soporte intermedio de vida. Necesitamos ahí un equipamiento prácticamente de bomberos que nos permita resolver cualquier situación que se presente, porque no podemos esperar 45 minutos a una hora a que llegue el cuerpo de bomberos más cercano, que por cierto tampoco hay bomberos en ese municipio, ¿no? Entonces, dependiendo de tu situación, debemos de considerar este tipo de factores. ¿Cuál es la capacidad técnica y operativa de los servicios locales de emergencia? Es necesario acercarnos a nuestros servicios de emergencia, que ellos conozcan qué hacemos y que nosotros conozcamos también qué hacen ellos, cómo están organizados, quién es el jefe de la brigada, cómo opera su unidad interna de protección civil, en fin. En tiempos de paz podemos ponernos de acuerdo. En el momento de la emergencia ya es mucho más complicado poder atender a la organización. El tiempo, el tiempo límite de impacto. Perdón, ¿hay alguna pregunta?
Ok, No, hasta el momento ninguna. muy bien. El tiempo límite de impacto. El incendio no nos va a esperar. Si tenemos un conato de incendio y el servicio de emergencia se encuentra a 45 minutos, pues no podemos sentarnos a ver simplemente que se vaya quemando la planta y nosotros esperar a que lleguen los bomberos para que lo resuelvan. Tenemos que generar una respuesta, porque muy probablemente en 45 minutos, cuando lleguen los bomberos, pues su intervención o la falta de ella pueda ser el resultado el mismo. La pérdida completa de las instalaciones y lo único que va a quedar ahí va a ser el terreno, ¿no? Entonces es importante saber cuánto tiempo tenemos en el desarrollo de la emergencia, que normalmente son minutos para poderlo resolver, y sobre eso contrastarlo contra la distancia a la que se encuentran los servicios de emergencia. ¿Qué tan cerca estamos de los centros de población? ¿Qué riesgos me genera mi ubicación o los vecinos o la presencia de carreteras o la cercanía al aeropuerto o estar en el camino de una nube tóxica de una empresa que se dedica a manejar productos químicos, ¿no? A lo mejor mi proceso ni siquiera representa riesgo, pero el proceso del vecino sí lo representa y eso es algo que yo también tengo que evaluar, tengo que considerar y debo de prepararme para poder responder a situaciones de emergencia. Siempre entonces, en todo caso, va a ser necesario que desarrollemos un programa continuo de trabajo, continuo, que permita lograr avances graduales y que represente un reto continuo a los integrantes. O sea, hay que trabajar constantemente con nuestra brigada, hay que hacerlos trabajar juntos. Eh, yo les puedo dar un curso cómo andar en bicicleta. Sin duda que podemos llevar las mejores presentaciones, los mejores videos y demás. Pero si quiero que sean excelentes conductores de bicicleta, solamente hay una manera. Tienen que subirse a la bicicleta, tienen que pedalearle a la bicicleta, tienen que saber qué se siente perder el equilibrio y qué se siente ganar el equilibrio más el impulso. Entonces, este programa debe de ir encaminado precisamente a que nuestra brigada vaya desarrollando esa confianza, esa habilidad. He visto brigadistas de emergencia ponerse equipo de protección personal y equipo de aire autónomo en 58 segundos. Todo. Impresionante, realmente impresionante, pero no se hizo gratis. Como me decía el jefe de esta brigada, nosotros cada semana nos juntamos y practicamos y llevamos un registro de tiempo, ¿no? Claro, ya desarrollaron la habilidad, claro, ya desarrollaron la capacidad de poder hacer este tipo de operaciones muy rápido, ¿no? Entonces de eso se trata. Un brigadista debe de poderse poner el equipo de protección personal en 1 minuto, un equipo de aire autónomo en 23, 24 segundos, de tender una línea de 60 metros uniendo dos líneas o cuatro líneas de 15 o dos de 30 en no más de 45 segundos, plana y lista para echar agua. Esos son los parámetros para una brigada, no es para bomberos, es para una brigada de emergencia. Entonces, nosotros tenemos que ir logrando avances graduales, poco a poquito, de acuerdo con la disponibilidad de tiempo, con la disponibilidad de la gente, con el equipo que tengamos y demás. Y cada proceso pues debe de ofrecer un reto a los integrantes para que ellos no se aburran y no digan, chino, otra vez vamos a ver lo mismo, ¿no? Entonces es necesario que este reto sea permanente. Por lo tanto, mantener el interés y mantener al equipo motivado es algo que resulta primordial. Pero motivado no es vamos a darles playeras, vamos a darles chamarras, vamos a darles un reloj, que probablemente sea un incentivo interesante. Pero ¿por qué se los vamos a dar? ¿Cuál es la razón por la que se los vamos a dar? Es ahí donde radica la motivación. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico previo, determinamos el nivel actual del brigadista y le marcamos un rumbo hacia dónde tiene que ir y lo logra, entonces sí le podemos hacer fiesta y le ponemos lo que gusten. Le damos una playera, o le damos un grado, o le damos algo que reconozcamos el nivel y que todo el mundo se dé cuenta que él logró alcanzar el nivel siguiente y que ya hay otro nivel que tiene que lograr, ¿no? Entonces, ese es el tratar de mantener el interés y la motivación. Porque responder a situaciones de emergencia no tiene nada que ver con el listado de cualidades y características de un brigadista que aparece por ahí en la norma 2 y que fue redactada muy románticamente por alguien que verdaderamente desconoce de brigadas de emergencia o de servicios de emergencia.
Responder a situaciones de emergencia requiere desarrollar habilidades y capacidades técnicas específicas. Y también tiene que desarrollar habilidades físicas. Tiene que tener la capacidad de integrar un equipo de trabajo. Y integrar es que estamos en el mismo canal, que vamos a la misma dirección y que nos entendemos perfectamente a la hora de trabajar. De lograr una integración operativa entre ellos. Yo sé qué es capaz de hacer mi compañero y también sé qué no es capaz de hacer mi compañero. Y entonces, en función de ese conocimiento, yo debo de organizar la respuesta de mi brigada. En función de ese conocimiento que tengo de las fortalezas y las debilidades de mis compañeros, es como yo tengo que estructurar mi respuesta y tomar decisiones. Esto, por supuesto, que no se va a lograr con un curso al año. Por muy buen curso que sea, aunque lo hayamos llevado a un campo de entrenamiento, pues lo que pasó en el campo de entrenamiento es que el instructor le dice cómo hacerle, cómo tiene que entrarle, qué válvula tiene que cerrar. Lo importante aquí es, ¿el brigadista está entendiendo lo que está haciendo? Yo le preguntaba a un colega instructor, en un campo de prácticas muy importante, veía yo que el escenario de incendio del tanque de gas estacionario, la gente, el instructor le decía a la gente de la brigada, acérquense con patrón de niebla para protegerse del calor radiante. Y ya cuando se acerquen, en el piso hay una válvula, cierran esa válvula y se acabó el problema. Ya nada más desde ahí enfriamos el tanque y nos hacemos para atrás. Y yo me permití acercarme y decirle lo que tú estás diciendo es algo extremadamente peligroso. Porque si yo voy en la vida real a una fuga incendiada de gas en un tanque estacionario, este, jamás le he visto que la válvula está en el piso, la válvula está en el tanque. Uno, dos, yo tengo que prevenir un bleve, una explosión por los vapores expandidos en ebullición. Para eso tengo que enfriar el tanque y eso lo tengo que hacer desde la distancia más lejana posible con un cono de poder que me permita un flujo de agua continuo, por lo menos de 950 litros por minuto, sobre el tanque con dos líneas para aventarle 2000 litros de agua, de tal manera que logre bajar la temperatura del tanque antes de poderme acercar. Si cuando le aviento el agua al tanque a la superficie, el agua se evapora, por supuesto que no es el momento de acercarme, debo de permanecer todavía retirado. Es más, debo de aprender cómo fijar una línea a una estructura para que podamos dejar mojando el tanque, para que se pueda estar enfriando el tanque sin necesidad de acercarme. Pero jamás en la vida me voy a acercar con un patrón de niebla a un tanque que está prendido. Eso no es correcto. Y enseñarle eso en un campo a un brigadista, le estás diciendo sin hablar que así es como lo tiene que hacer en caso de que se presente una emergencia. Y si eso va a hacer cuando se presente una emergencia, tiene muy altas posibilidades de que le haga un breve y pues perdamos un brigadista o varios. Entonces es importante identificar qué es lo que realmente necesito que sepa mi brigadista, a qué lo llevo a un campo de prácticas y a veces hacemos algunas prácticas que nada que ver con el tipo de proceso que tienen, nada que ver con el tipo de materiales que tienen, nada que ver con el tipo de riesgo que tienen. Si vamos a un campo de prácticas es porque vamos a aplicar de manera práctica lo que hemos visto en la teoría en la planta, que tiene que ver con nuestros riesgos, con la situación que se puede presentar en nuestras instalaciones. Insisto, un curso al año, discúlpeme, no sirve para nada. Comandante, tenemos una pregunta. Sí, adelante, por favor. Nos preguntan que en relación a lo que menciona sobre buscar que los servicios de emergencia conozcan nuestro proceso, peligros y riesgos, preguntan si hay voluntad por parte de bomberos para ello. Esa es una muy buena pregunta y eso depende mucho del tipo de cuerpo de bomberos que tengas. Pero yo empezaría por establecer alguna relación con ellos, ¿no? Si nosotros nos conocemos en la calle, nos vemos en la calle, pues a lo mejor no voy a saber quién eres, no voy a entender qué haces y bueno, ahí va mi visión como jefe de bomberos. Si llego a una planta donde no veo orden, no veo una estructura de respuesta a emergencia, la brigada como que hace, pero no sabe qué hace, entonces sin duda que voy a tratar de implementar mi mando en base a mi experiencia para no poner en riesgo a mi gente. Pero si cuando llego a la empresa observo
coordinación, saben qué están haciendo, están aplicando planes que ellos tienen. Entonces mi obligación es llegar con el jefe de la brigada, reportarme con el comandante del incidente y decirles, señores, ¿en qué les ayudo? ¿Qué es lo que ustedes necesitan que hagamos? Revisamos la estrategia, vemos si estamos de acuerdo, si no ajustamos, pero en esencia me pongo bajo la orden de ellos. Así debiera de ser en todos lados, no les puedo asegurar que así sea. Pero lo que sí creo es que es importante que nos conozcamos. Es importante que ustedes digan, no, sí, de plano, esos cuates no los invito porque no tienen ni la intención ni la voluntad de hacer algo. Pero también puede ser que me digan, oiga, qué bueno que los invitamos porque mire, ya hasta hicimos un plan de cómo debemos de resolver las emergencias. En Tequisquiapan hay poca industria, pero con las industrias que nosotros tenemos un plan previo de por dónde entraríamos, en dónde nos conectaríamos. Eh, Hay muchos errores de concepto. Miren, por ejemplo, todos tenemos en nuestros sistemas contra incendio, cuando tenemos red hidrantes, una toma hacia mesa en el exterior. He visto bomberos tratando de conectarse a una toma hacia mesa como para succionar, lo cual no se puede, simplemente no se puede. Y entonces, ¿para qué sirve la toma hacia mesa? La toma hacia mesa sirve para que si me falla mi bomba contra incendio, yo pueda conectar mi camión con 2 líneas de 1,5 y presurizar la red de contraincendio. Eso quiere decir que mi camión no debería de ingresar a la planta. Mi camión debiera de quedarse afuera donde está la toma hacia mesa, ahí recibir las pipas que me puedan ayudar a reabastecer y nosotros operar con las mangueras que tiene la empresa. Primer problema, ¿qué tipo de cuerda tiene su empresa? Tenemos IPT, tenemos NHST o la NH, que es famosa cuerda de bomberos. La diferencia es que la IPT tiene 7 hilos por pulgada lineal y la cuerda de bomberos, la NH, tiene 7 hilos nada más. Y entonces, pues no combinan, no embonan. Lo que es peor, me he encontrado en muchas empresas que se cuenta con los dos tipos de cuerdas en un mismo sistema de hidrantes. Si nosotros nos damos cuenta desde antes, podemos tomar acciones, pero eso solamente lo podemos hacer en pruebas. Yo creo que estoy casi seguro que más del 90% de las tomas siamesas instaladas en los sistemas contra incendio jamás han sido probadas. Y seguramente están llenas de botellas de refresco, plásticos, de basura, de muchas cosas que la gente ociosa les mete a estos dispositivos, ¿no? Yo sí creo que vale la pena que se acerquen a su cuerpo de bomberos. Ustedes hagan el intento, ¿verdad? Ustedes acérquense. Si ellos no se acercan, pues bueno, ya será otra historia, pero que no quede por ustedes. Y creo que vale la pena cuando logramos esa comunicación, ese acercamiento con los bomberos, de que nos conozcan, porque verdaderamente en una emergencia llegamos a ayudarle al amigo, no a imponernos en autoridad por desconocimiento de cómo opera la empresa. No sé si con eso haya quedado respondida la pregunta. Lo que sí es un peligro son las brigadas de papel. Y de esas cómo abundan, ¿eh? Sobre todo en enero, febrero, no faltan personas que nos hablan y nos dicen, oye, comandante, ¿me puedes dar tu firma de que ya hicimos las brigadas? ¿Si tienes brigadas? No, pero pues no hacen falta, mire, ahí. No, 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 no. Tienes que tener tu brigada. Y hacer lo contrario es incorrecto, ¿no? Yo participo en varios grupos de seguridad e higiene y es muy común ver la oferta de consultores, entre comillas, que te ofrecen DC3 de trabajos peligrosos, entrada a espacios confinados, trabajos en altura y demás. ¿Qué calidad moral puede tener el, el- el- el contratista o el supervisor de seguridad o el jefe de seguridad que acepta una DC3 comprada, ¿no? ¿Y qué calidad moral puede tener un consultor, entre comillas, porque para mí no es un consultor, es un sinvergüenza, un infeliz que la verdad no merece calificativo porque pone en peligro vidas en trabajos tan riesgosos como es la entrada de espacios confinados o la formación de brigadas, pero que le permiten al empresario irresponsable o al jefe de seguridad responsable cumplir ante la autoridad, decir, yo aquí están mis DC3 y no tengo mayor problema. Las brigadas de papel son tan frágiles como el papel. Se prenden, se arden y no funcionan, no sirven para nada, pues porque simplemente no existen. Y entonces, ¿cómo debo estructurar mi brigada? Tenemos que empezar a armar el panorama completo y la primera parte siempre de las actividades del área de seguridad es
el análisis de riesgos de la empresa. ¿Sobre qué estoy parado? ¿Cuál es el riesgo al que estamos expuestos como organización, como empresa, como empleados? En función de este análisis de riesgos, nosotros tenemos que determinar, fíjese bien, la norma 2 recomienda un 10% del personal o uno de cada 10 para ser parte de la brigada. ¿Y uno de cada 10 es suficiente para el tipo de riesgo que tengamos? Pues depende del tipo de riesgo. Si el tipo de riesgo es alto, por supuesto que el 10% de tu personal no te va a alcanzar, ¿sí? Y conozco empresas donde prácticamente todo el personal participa en el proceso de respuesta a emergencia porque la empresa es muy peligrosa. Entonces, siempre utilicemos un criterio de cuánto es lo que yo necesito en realidad para responder a una emergencia, ¿no? Yo les pido que hagan la siguiente prueba. Pónganse equipo de protección personal, pónganse su equipo de aire autónomo, agarren una manguera de 1,5, no de 2,5, de 1,5, ¿sí? Y traten de correr con su manguera o de caminar con su manguera, perdón, una distancia X y de simular o de disparar agua, no sé qué les gusta, 5 minutos nada más. Y luego, por favor, antes de que hagan esto, chéquense cómo están los signos vitales y luego al terminar chequen sus signos vitales y van a ver cómo acaba. Y me dicen si con los 2 gentes que tenemos como brigadistas o con las 5 gentes que tenemos como brigadistas es suficiente para poder hacerle frente a una emergencia, ¿no? Y seguramente que no, o igual y sí, pero por lo menos ya sabes de qué estás hablando, ¿no? Entonces, no es fácil ponerse el equipo, es muy deshidratante, es muy agotante usar el equipo de protección personal. Si para quienes usamos el equipo periódicamente es cansado, pues para quien se lo pone una vez al año o 2 veces al año, puede ser peligroso inclusive, ¿no? Entonces, debo de tener el personal suficiente de acuerdo con el tipo de emergencias. Conozco plantas químicas que manejan sustancias químicas peligrosas y tienen 2 equipos de aire y 4 trajes encapsulados. Y dice uno, oye, a ver, espérame, si tienes un derrame de alguna de estas sustancias que verdaderamente son un peligro, ¿cuántas personas van a entrar a atender el problema? No, pues nada más 2, ok. Y si algo le pasa a esas 2, si alguien se resbala, se golpea y queda inconsciente ahí lo dejas o a quién mandas por él, porque ya no tienen más equipo de aire. Y luego, ¿quién los va a descontaminar? Entonces, tienes siempre que evaluar qué tipo de riesgo tengo y qué recursos requiero para resolver la emergencia, en cuanto a gente y en cuanto a recursos materiales. Si la empresa donde nosotros estamos es de alto riesgo, y no me refiero a la clasificación de grado de riesgo de la norma 2, sino a una verdadera evaluación de grado de riesgo, cualquiera que ésta sea. Puede ser Gretchen, Messery, puede ser carga térmica o puede ser el frame, cualquiera de estos análisis de riesgos serios, formales de ingeniería que nos permitan decir realmente cuál es nuestro grado de riesgo de incendio. En función de eso tengo que estructurar a mi brigada, ¿sí? La respuesta de emergencia externa tarda más de 25 minutos en llegar a las instalaciones. El área de impacto es muy amplia e inclusive impacta a terceros o a todo el proceso de la propia empresa. Entonces la brigada prácticamente debe ser de casi todo el personal que tengamos en el turno y todos deben de tener la formación y el equipamiento profesional. Y en equipamiento profesional quiero hacer otro paréntesis también. Existen en el mercado equipos que se comercializan como equipos para brigadistas. Y yo invito a los proveedores que fabrican este tipo de equipos a que se los pongan y que se acerquen a un incendio, que se acerquen a una práctica y me digan cómo se sienten, ¿no? Cómo se siente entrar con un equipo que no te ofrece ninguna protección. Y al empresario, a la gente de compras, a la gente que hace la adquisición de este tipo de equipos, solo para cumplir, porque lo que necesitamos es un trajecito que se parezca a un equipo de bombero, pero que no nos cueste muy caro, pues también que me digan si estarían dispuestos a arriesgar su propia seguridad exponiéndose a calor radiante o exponiéndose a condiciones de riesgo, ¿no? Es importante, la respuesta a emergencias debe hacerse con equipo profesional,
con equipo certificado, con equipo, porque cuando estamos en un incendio y está junto a mí un brigadista, los dos estamos exponiéndonos exactamente al mismo nivel de calor. Y les pongo un ejemplo muy rápido. Diésel, un combustible que se transporta por todos lados. Tiene una temperatura de ignición entre 45 y 60 grados centígrados, pero tiene una capacidad de generación de calor radiante de 80 kilowatts por centímetro cuadrado. Eso no nos dice absolutamente nada, solo cuando lo comparamos con otro parámetro. Ese otro parámetro es cuánto resiste un bombero con un equipo profesional de PBI o de Kevlar, con equipo de aire autónomo, etcétera, expuesto a calor radiante. Y la respuesta es 12 kilowatts por centímetro cuadrado. Si mi equipo solamente resiste 12 y el incendio está generando 80, díganme ustedes si me puedo acercar. Y si me acerco con un equipo de estos de brigadista, pues seguramente no creo que me aguante ni los 12. Y si yo intento acercarme, ¿qué creen que le pase al equipo? Pues simplemente se va a incendiar. Eso es lo que va a pasar. Entonces, aunque sea de a poquito, de a poco en el presupuesto, pero compren equipo profesional. Por favor, equipo profesional, certificado. Entonces, como les decía hace rato, vamos a ver un modelito que nos permita determinar el tipo de brigada de acuerdo con el riesgo de la planta y con las capacidades de los servicios de emergencia externo. Un modelo parecido manejan métodos de análisis de riesgos como el FRAME. Entonces, es necesario que ustedes se familiaricen con este tipo de herramientas para poder hacer una correcta evaluación. Y entonces les presento la siguiente matriz. En esta matriz, nosotros vamos a encontrar en la primera línea, déjeme pongo el puntero láser. En la primera línea vamos a encontrar el tiempo de llegada del auxilio externo. Si el auxilio externo llega en los primeros 5 minutos, pónganle una calificación de 1. Si llega en los primeros 10 minutos, pónganle que 2. Si llega en 15 minutos, pónganle que 3. Si llega en 20 minutos, pónganle que 4. Y si no hay o se tarda más de 20, fíjense, no hay o se tarda más de 20, o sea que si se tarda 35 minutos, pues es como si no hubiera, ¿verdad? Pónganle un 5. Y luego, ¿cuál es el grado de riesgo de la empresa? Ya háganme el favor de ir anotando sus calificaciones. El grado de riesgo es insignificante, pues insignificante sería una empresa que trabaja con acero, no tiene materiales combustibles en ningún lado, etcétera, ¿no? Y ahí le ponemos 1. Es mínimo, le ponemos 2. Es un riesgo considerable, tenemos tarimas, cartón, material de empaque, playo, estrés. Es un riesgo medio, además de tarimas, cartón, papel y material de empaque, tenemos un tanque enorme de gas, tenemos un tanque de diésel también, entonces ya ven 4. Y si es un riesgo alto, todo lo que tenemos se puede prender, entonces le ponemos un riesgo 5. El área de impacto de la empresa, dice uno, no, pues aquí no hay realmente riesgo, no pasa nada, le ponemos 1. Va a generar algunos pequeños impactos y daños en áreas pequeñas y localizadas, pónganle 2. Nos va a afectar grandes áreas de la planta, pónganle 3. Esta situación le puede pegar a toda la planta, pónganle 4. Por ejemplo, me dedico a hacer tarimas y la posibilidad de un incendio pues es muy alta. Mi riesgo es alto, ¿sí? Los bomberos están a más de 20 minutos, entonces vamos poniéndole un 5 ahí, otro 5 en grado de riesgo de la empresa, puede afectar toda la planta. 4, afortunadamente la planta no está cercana a ninguna otra empresa. Bueno, puede haber daños a terceros, ¿no? Entonces lo dejamos en 4. Tiempo límite de impacto, 8 horas, 5. O sea, esto se presenta la emergencia y va a tardar 8 horas, 16 horas, 24 horas, 36 horas o más de 48 horas, pónganle 1. O sea, ¿cuánto tiempo es el límite que nosotros tenemos para que el impacto nos permita resolver la situación, ¿no? Entonces yo creo que en 5 horas lo resuelvo, pues vamos a ponerle, que en menos de 5 horas vamos a ponerle un 5. Me voy a tardar seguramente 16 horas, le pongo 4. Me va a llevar más de 48 horas resolver esta situación, póngale un 1. ¿Cuál es el nivel de capacidad técnica de los servicios de emergencia? La capacidad es alta, conocen de nuestro riesgo,
hemos trabajado juntos y hemos hecho simulacros, y ahí está parte de la respuesta de la pregunta que me hacían. Vamos a ponerle un 1. Es alta, pero desconoce nuestros riesgos, pónganle un 2. Es media, tienen una idea de lo que hacemos, pero nunca hemos trabajado juntos ni nos conocemos, entonces es 3. Híjole, con trabajos tienen para combustible y apenas tienen un camioncito y una pick-up, pues pónganle 4. Ni siquiera hay bomberos, pues pónganle un 5. ¿Cuál es el nivel de equipamiento del auxilio externo? De acuerdo con el tipo de riesgo que ellos pueden estar equipados para el riesgo que enfrentan todos los días, que son los incendios en casa, habitación, un incendio de coche. Pero si nosotros tenemos incendios con productos químicos o riesgos de proceso por hornos de nitrógeno metanol, por ejemplo, pues entonces, si es alto el equipamiento, pónganle un 1. Si es alto, pero no para nuestro riesgo, pónganle un 2. Si pues tienen equipo, pero no se parece mucho a lo que nosotros ocupamos aquí, pónganle un 3. Ni tienen equipo, ni nos conocen, ni saben qué hacemos, ni tienen el equipo para lo que nosotros necesitamos, pónganle un 4. Si de plano los servicios de emergencia ni tienen equipo, ni están equipados para esto, o de plano no hay servicios de emergencia, pónganle un 5, por favor. ¿Y con qué cuento yo para resolver la emergencia? Tengo un excelente equipamiento acorde al tipo de riesgo. Tengo espuma ARF para incendios de metanol, porque mi proceso ocupa metanol en el tratamiento térmico. Y tengo equipo espumador, boquillas espumadoras, y tengo equipo suficiente para todos mis brigadistas. En fin, entonces le ponemos un 1. Nuestro equipamiento es alto, pero no para nuestro riesgo. Y déjenme les explico. El mismo caso, tengo metanol para atender una emergencia. Con metanol necesitaría espuma ARF. No tengo espuma ARF, pero tengo espuma AFFF. Híjole, ¿y me va a servir? Pues probablemente te sirva si haces una modificación en el porcentaje de adición, si lo cambias del 3% al 6%, ¿verdad? ¿Cuánto te va a durar? Pues lo más seguro es que no te dure mucho, pero bueno, con que nos ayude a pagar en ese momento, a lo mejor ya con eso lo hacemos, ¿no? Puede ser entonces que tenga equipo, aunque no sea el equipo que yo necesito para atender mi emergencia. Medio 3, bajo 4, sin equipo o no hay ningún equipamiento, pónganle un 5, ¿ok? ¿Cómo van con sus calificaciones? Si ya hicieron sus calificaciones, súmenlas por favor y me dicen cuál es su resultado. Si el resultado de la suma de los puntos que lograron es entre 28 y 35, ustedes necesitan una brigada dedicada, una brigada combinada, porque su nivel de entrenamiento debe ser alto. Tienen que tener una brigada con muy buen nivel de capacitación, con muy buen nivel de formación, con una capacidad de respuesta impecable, ¿ok? Ellos tienen que trabajar muy fuerte y de manera muy intensa en los riesgos específicos a los que nos enfrentamos, y además deben de contar con el equipamiento necesario para poder hacerlo de manera profesional. Tienen una puntuación de 14 a 21. La recomendación es una brigada combinada. El entrenamiento que requieren pues va más allá de lo básico. Debe de ser una brigada que pueda recibir entrenamiento sobre lo que son los riesgos específicos de la empresa, los protocolos específicos de respuesta a la emergencia, y pueden reunirse pues a lo mejor cada 2 meses para poder practicar, ¿sí? De 7 a 14 la armamos con una brigada voluntaria en un nivel de entrenamiento básico, porque prácticamente lo único que tenemos que se queme son las placas de acero que usamos para hacer estructuras, ¿sí? Entonces, con este criterio, ustedes pueden determinar qué tipo de brigada necesitan y qué nivel de entrenamiento necesito darle a mi brigada, ¿ok? Espero que les sirva esta matriz. Esta matriz surge del algoritmo de riesgo. Riesgo infinito es igual a peligro sobre medidas preventivas. Entonces, ustedes se fijan, para cuando tenemos medidas preventivas, como un cuerpo de bomberos bien preparado, la calificación es de 1 a 5. Y el riesgo lo calificamos al revés, de 5 a 1. Entonces, ese es el esquema del cual surgió este modelito, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de brigada? Perdón, de lo que hicimos ahorita, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Solamente uno de Adán Delgado que dice que su resultado fue 23.
el resultado fue 23, pues vamos a ver dónde andas. Te quedaría entre la brigada dedicada combinada, y yo pensaría que tuvieras una brigada con alto nivel de entrenamiento y una brigada combinada donde tengas voluntarios y donde tengas gente por puestos, porque tu proceso requiere que tu gente pueda responder de manera eficiente. Y en esos casos necesitamos que la mayoría de la gente en el proceso, cuando hablo de la mayoría de la gente en el proceso, no me estoy refiriendo al turno mixto. En el turno mixto, la realidad de las plantas es una historia, porque ahí tenemos empleados, tenemos supervisores, tenemos mantenimiento, tenemos a todo mundo en el turno mixto. En el segundo turno ya nada más quedan algunos supervisores y algunos trabajadores y pocos empleados administrativos. En el tercer turno prácticamente está un supervisor a cargo de todos los que se queden en ese momento, o dos a cargo de los que queden en ese momento. Es en ese turno exactamente al que me refiero, donde necesitamos que todos sepan de resolver la emergencia, porque si en el tercer turno son 15 gente las que están laborando, o 25 gente las que están laborando, pues las 25 deberían de saber qué hacer exactamente, ¿no? Esa sería la recomendación para la calificación que obtuviste. No sé si alguien más quiera compartir su calificación. Guillermo Cornejo pregunta que si es similar al método Mosler. Sí, sí, aunque como bien dices, es un poquito más precisa. ¿Por qué? Porque nosotros la pensamos básicamente en lo que nos enfrentamos nosotros. O sea, ¿cuál es la realidad? Pues que en muchos casos no existe ni siquiera cuerpo de bomberos, ¿no? Nosotros estamos en Querétaro. Yo estoy en Tequisquiapan, Querétaro, ahí a sus órdenes. Y en un estado con 18 municipios, contamos únicamente con 8 cuerpos de bomberos. ¿Y los demás cómo se atienden, digo yo? Pues tenemos que hacer viajes de 40 minutos, de 2 horas para llegar a barrer las cenizas, porque ya no llegas a nada más, ¿no? Entonces, obviamente, esos centros de trabajo debieran de tener brigadas impecablemente preparadas, debieran de tener una estructura muy bien definida para poder resolver emergencias. La realidad es que no. La realidad es que llegas y ni siquiera hay brigadistas. Y todavía dicen, ¿y por qué se tardaron tanto, no? Pues, caray, esa es una cuestión lógica, pero bueno, 21, 21 nos dice que tu brigada, la recomendación es una brigada combinada con un grado de entrenamiento medio. ¿Cuál sería un parámetro para definir si este medio lo convierto en alto? La distancia de los servicios de emergencia. Si están en el caso como el que les platico, que los servicios de emergencia tardan 40 minutos en llegar, échenle ganas porque ustedes no necesitan una brigada, ustedes necesitan un cuerpo de bomberos, ustedes necesitan personal técnico en urgencias médicas. Entonces no piensen en dar un cursito de 8 horas de primeros auxilios que no les va a servir. Necesitamos que la gente tenga capacidad de dar soporte de vida durante 40 minutos, ¿no? Y entonces es necesario que la gente esté bien preparada para todo esto. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Y hasta el momento sería todo de preguntas y comentarios. Ok, muy bien. Bueno, pues aquí está, se la vamos a dejar al instituto para que se los pueda compartir. Es una forma muy fácil de establecer un criterio y que nos debe de ayudar a poder establecer. NFPA 600 establece dos tipos de brigadas nada más. La brigada incipiente. La brigada incipiente es aquella brigada en la que cuando empiezas a sentir los efectos, tienes que tomar acciones defensivas por los efectos del incendio, ya no te toca a ti. En ese momento tienes que dejar la respuesta de la emergencia al cuerpo de bomberos local. ¿Ok? Ahora pensemos que eso está diseñado y pensado para los Estados Unidos, donde el cuerpo de bomberos tiene una restricción en cuanto al tiempo de respuesta, tiene que llegar muy rápido, en unos cuantos minutos, en el que hay un presupuesto que normalmente, por ejemplo, en ciudades como Chicago representa el 40% del presupuesto total de la ciudad de Chicago es para el cuerpo de bomberos. Entonces, pues hay
perdemos dimensión en cuanto a NFPA 600, ¿no? Y dice que el siguiente tipo de brigadas, el tipo siguiente de brigadas es la brigada estructural o la brigada dedicada, ¿no? Esa brigada debe tener capacidades igual que un bombero, ¿sí? De usar equipo de aire, de utilizar técnicas y estrategias ofensivas, defensivas, de determinar un despliegue táctico, etcétera, ¿no? Entonces, son los dos niveles que reconocen FPA 600 de brigadas de emergencia. La brigada que prácticamente resuelve las cosas con extinguidores y la brigada que tiene que resolver las cosas de fondo, ¿no? Entonces, ahí no habría medio, o alto o básico. Entonces, ¿qué tipo de brigada necesitamos? Brigadas especiales en contraincendio, en rescate técnico, en espacios confinados, en emergencias con químicos, de soporte básico o intermedio de vida, o brigadas multihabilidades. Mi recomendación es, sobre todo cuando tenemos poca gente, no apuesten por las brigadas especializadas. Yo les sugiero brigadas multifuncionales, porque cualquiera de ellos te puede servir como brigadista de contraincendio si el problema es un incendio, o cualquiera te puede apoyar en un derrame si el problema es un derrame, o cualquiera te puede ayudar en primeros auxilios si el problema es uno o varios lesionados. Eh, de alguna manera he visto que en la vida real, en la aplicación práctica, es más fácil disponer de gente que sabe de varias cosas, que de repente es un derrame de químicos, pero solamente hay 2 de la brigada de químicos en este turno, ¿no? ¿Y qué haces con 2 gentes? Pues absolutamente nada. Una vez que determinamos el tipo de brigada que requieres, hay que hacer un plan. Este plan que debe de considerar, uno, una evaluación diagnóstica inicial, ¿ok? Evaluación diagnóstica inicial. Una capacitación anual a brigada. Déjeme, voy a brincar. Cuando yo hago mi evaluación diagnóstica, tengo que determinar en cuál de estos 6 niveles, perdón, 5 niveles, se encuentra en este momento cada uno de mis brigadistas, no mi brigada, cada uno de mis brigadistas. Nivel preoperacional. Es el nivel donde acaba de llegar el brigadista, es nuevo, no sabe nada de la brigada, apenas le estamos enseñando a ponerse el equipo y agarrar las mangueras. Es un brigadista de nuevo ingreso. Siempre vamos a tener brigadistas de nuevo ingreso. De habilidades básicas. Este es un brigadista básico. Este es un brigadista que ya sabe poner el equipo, que ya sabe cómo usar el equipo de aire autónomo, que ya sabe cómo disparar un extintor, que ya sabe cómo armar una línea, cómo avanzar con una línea. De habilidades superiores. Este es un brigadista que ya tiene rato trabajando con nosotros, que ya tiene rato en la brigada y que conoce perfectamente cómo armar una línea, cómo mover una línea de lugar, qué es un ataque ofensivo, defensivo, de transición, cómo participar en el despliegue táctico, que ya conoce de la nomenclatura estándar de denominaciones. Nosotros usamos siempre este sistema para denominar en dónde estamos. El jefe de la brigada siempre tiene que saber 3 cosas: dónde está su gente, qué está haciendo y al mando de quién va. Y entonces debe llevar un control cuando estamos atendiendo la emergencia, en donde registres cada movimiento de las escuadras que tienes asignadas en el área. Este señor ya sabe todo ese movimiento, ya conoce todo esto. Esto le llamamos habilidades superiores. Y luego tenemos habilidades de transición. Este señor no es un brigadista avanzado, o bueno, es un brigadista avanzado que además de todo tiene capacidad de liderazgo, tiene capacidad de don de mandos, tiene capacidad de estructurar la respuesta o de cambiar la respuesta conforme se le presentan las situaciones. Si el jefe de la brigada dice, vas a hacer un ataque de transición en el almacén, y si ves condiciones, pues entras y controlas el incendio o permaneces a la expectativa afuera. Entonces el brigadista debe de tener la capacidad técnica para decir, no hay riesgo de colapso, no veo síntomas de colapso, puedo entrar y puedo hacer un ataque ofensivo porque en este momento las condiciones lo permiten. Y entonces se informa a su superior y si cuenta con la autorización, cambia del ataque de transición a un ataque ofensivo y lo puede resolver. Entonces, él tiene capacidad de mando, de gestión, de transformar la estrategia y de definir un cambio de estrategia y consultando siempre al jefe de la brigada, pero con mayor conocimiento técnico. A él yo lo pondría como jefe de escuadra. Y luego tenemos el último nivel, que son las habilidades de creación. En las habilidades de creación prácticamente embonan las características del perfil del jefe de la brigada.
Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando nombramos un jefe de brigada, no debe ser como cuando nombramos a jefe de grupo en la escuela. ¿Quién quiere ser jefe de grupo? Él quiere, ¿no? Y entonces empujamos a alguien que ni idea o no tiene ganas o no tiene perfil o no sabe cómo mandar a la gente y lo ponemos en aprietos, porque pues cómo va a estructurar a un equipo de trabajo, cómo va a liderar un equipo de trabajo y cómo lo va a llevar a un término seguro. Entonces, es muy importante que la designación del jefe de brigada sea el resultado de una evaluación de sus capacidades de creación. ¿Qué son las capacidades de creación? El poder estructurar una estrategia. El jefe de brigada es responsable de tres cosas también. De definir la estrategia. ¿Cómo le vamos a hacer para controlar el problema? De definir las condiciones de seguridad, qué debo de hacer, cómo le vamos a hacer para garantizar que no voy a poner en peligro a mi gente, ¿sí? Y de gestionar los recursos, qué tengo y qué no tengo y dónde lo consigo para que mi gente tenga la capacidad operativa de poder resolver una situación de emergencia. Entonces, son las tres responsabilidades básicas de un jefe de brigada: la estrategia, la seguridad y la gestión de los recursos humanos y materiales. Para esto él tiene que crear la estrategia, tiene que plantear una serie de preguntas como cuál es el problema para tratar de definir con precisión qué es lo que tenemos que hacer. Y una vez que definimos qué es lo que tienes que hacer, tienes que pasar al siguiente nivel de preguntas, que son quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer y con qué lo va a hacer. Si no tengo quién lo va a hacer, hasta ahí llegamos. Si tengo quién, pero no sabemos cómo lo vamos a hacer, hasta ahí llegamos. Y si sabemos cómo lo vamos a hacer, tenemos quién, pero no tenemos con qué, hasta ahí llegamos. Entonces, esa es la chamba del jefe de brigada. Entonces, como ustedes pueden ver, un jefe de brigada no puede ser un cuate que improvisemos en el momento, no puede ser una persona que habilitemos en este momento, porque no va a tener las características, las habilidades técnicas para poder resolver una emergencia, ¿no? No esperen que haga algo para lo que nunca lo han preparado. ¿Cuál es el límite de control que establece el sistema de comando de incidentes? De acuerdo con la norma 10, 3 en la unidad mínima, 7 en la máxima, pero bueno, hay brigadas que son de 7 elementos. Entonces, tienes que ajustar tu sistema de comando a la necesidad que tengas. Entonces, cuando aplicamos la evaluación, esta evaluación nos dice en qué nivel exactamente se encuentran mis brigadistas. Si yo tengo que la mayoría de mis brigadistas se encuentran en nivel preoperacional, tengo 7 brigadistas y tengo 4 en preoperacional y 2 en habilidades básicas, y no tengo a nadie aquí arriba, entonces yo tengo, bueno, perdón, aquí abajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar con el preoperacional para llevarlo lo más rápido posible a las habilidades básicas. Y a los de habilidades básicas, tengo que llevarlos lo más rápido posible a habilidades superiores. Y de entre ellos, tengo que buscar desarrollar a alguien para que pueda subir al nivel de habilidades de transición. Y a ir preparando poco a poco a la gente para que en un punto podamos tener un jefe de brigada que en estos momentos pueda actuar como jefe de brigada, un jefe de escuadra. Entonces, eso nos da un parámetro. La otra ventaja de este tipo de sistemas es que cuando nosotros hacemos esta preevaluación, decimos: Juan Manuel López, sacaste en la calificación 3 y deberías de tener 5, échale ganas, te faltan 2. Pedrito Fernández, ¿verdad? ¿Sabes qué? Estás en habilidades de brigadista básico, sacaste 5, échale ganas para que este año subas a brigadista avanzado. Y el entrenamiento tiene que ser diseñado, fíjense bien, personalizado de tal manera que Pedrito Fernández pueda recibir la información que requiere para poder avanzar al nivel de habilidades superiores y la gente, Juan Manuel López, pueda crecer al de habilidades básicas, ¿no? Y ahí vamos pastoreando a nuestra gente. Entonces, efectuar una evaluación diagnóstica inicial nos va a dar el punto de partida. De ahí generamos el plan de capacitación anual a la brigada y a los gerentes. Tenemos que preparar a nuestro grupo de gerentes. Veo empresas donde el jefe de seguridad es el jefe de la brigada. No, eso es un error. El jefe de seguridad es un consultor, es un asesor para toda la organización de emergencias. Ni puede andar jalando mangueras, ni debe de andar de metiche jalando mangueras. Con todo respeto, el jefe de brigada no puede ser el jefe de seguridad. ¿Ok? La capacitación anual incluye una formación básica y entrenamientos mensuales enfocados en el desarrollo de las habilidades específicas.
como dijimos, llevar del preoperacional a habilidades básicas, de habilidades básicas a nivel superior, ¿no? Formar cuadros de mandos, jefes de brigada y jefes de escuadras. Hay que irlos preparando para que asuman esa posición y no solamente decirle, eres el jefe de la brigada, el comandante de la brigada. Oye, ¿qué hago? Pues no sé, pero tú échale ganas, ¿no? Pues no se vale. Entonces debemos de tener reuniones mensuales de trabajo y de práctica, donde en estas reuniones mensuales Juan Manuel López batalla todavía para ponerse el equipo de aire. Pues, ¿qué creen que tenemos que hacer? Juan Manuel, agarra tu equipo de aire y a practicar, hermano. Y una brigadista avanzado, ayúdame a observar a que este muchacho vaya usando correctamente el equipo de aire hasta que logre un nivel de dominio en la habilidad, ¿no? Entonces, estas reuniones mensuales de trabajo nos deben de permitir darle mantenimiento a nuestros equipos, dar un repaso de los protocolos específicos de respuesta a emergencia, implementar algún escenario de emergencia y trabajar en las habilidades de las que tengo que hacer, ¿no? El plan de desarrollo de escenarios específicos y su registro. Cuando en bomberos nos hablan, nos dicen que hay un incendio, pues nosotros esperamos encontrar un incendio de casa-habitación, despachas el destacamento que requieres para atender ese tipo de emergencias. Pero un día nos reportan un incendio en un tercer piso de un edificio habitacional y cuando íbamos entrando a la bocacalle vemos una explosión como de 30 metros de diámetro, ¿no? Y dice, ¿ahora qué pasó, no? Pues, ¿qué puede haber en la azotea de una casa? Pues el gas no explota así. No, pues lo que pasa es que en Tequisquiapan la gente se dedica a la artesanía de manera muy importante. Y entonces era un taller y allí en ese taller tenían tambores de 200 litros con tiner, con laca, con acetona, con barniz. Entonces, cuando se dio el conato de incendio, estaban haciendo un trasvase de tiner precisamente, pues, obviamente sin ninguna medida de seguridad. Y yo en ese momento debo de ajustar mi estrategia. Tengo que cambiar mi estrategia porque yo venía a una casa hogar, perdón, a una casa habitación y ahora estoy en un incendio industrial. Entonces requiero espuma, requiero más agua, requiero a lo mejor la escala, entonces necesito ajustar mi estrategia. Pero en planta tenemos una superventaja. Como resultado del análisis de riesgos se nos pone en la mesa cuáles son los riesgos a los que nos podemos enfrentar. Un incendio de tarimas, un incendio en el tanque de abastecimiento de gas, un incendio en el tanque de diésel, un incendio en el tanque de metanol, en fin, ¿qué es a lo que me puedo enfrentar? Podemos aprender de dos maneras. Uno, nos esperamos a que haya una emergencia y en ese momento inventamos cómo resolver el problema. O dos, nos sentamos en tiempos de paz, diseñamos un protocolo de respuesta, lo probamos, nos vamos al campo y si decimos, oye, vamos a estirar una manguera del hidrante 8 a este lugar, y nos deben de alcanzar dos mangueras y ya lo estiraste, si resulta que te falta una manguera más, pues simplemente borras el papel y le pones tres mangueras en lugar de dos. O al contrario, estiraste la manguera y te sobró manguera con dos, dices, oye, no, nada más necesitamos una, con una alarmamos. Y vas identificando qué te puede hacer falta para la emergencia y cómo lo puedes manejar. Eh, Cada escenario que ustedes desarrollen, documentenlo. Escríbanlo como un protocolo de intervención y guarden en una carpeta para que la brigada lo tenga a la mano. Y si se presenta la emergencia, entonces nada más abrimos el protocolo correspondiente y ya sabemos qué hacer. Un plan de crecimiento personalizado de acuerdo con los niveles alcanzados que ya comentamos. El trabajar en el desarrollo de habilidades específicas hasta que se logre la habilidad. Continuar, darle continuidad al programa y reconocimiento. Muchos programas empiezan, decía mi abuelita, con arranque de caballo fino y parada de mula terca, ¿no? A medio camino se nos atraviesa una junta, cancelamos la reunión de la brigada, lo que sea, y se va quedando, se va quedando, se va quedando. Eso desmotiva mucho a la gente, es uno de las principales causas de desmotivación, la falta de continuidad en el proceso de formación. Hagan un plan de capacitación entonces, partiendo de la Disculpe la evaluación. interrupción. Sí, Tenemos dos preguntas, una de Francisco López, que nos adelante. pregunta, ¿cuál puede ser la mejor táctica para afrontar la rotación de personal? Es decir, que me cuesta formar una brigada debido a que el personal no dura mucho en la empresa. Bueno, ese es un problema que actualmente tienen mucho las empresas, la alta rotación de personas. No sé cómo va a reaccionar este indicador ahorita con la situación que estamos viviendo, porque de entrada pues ha habido recortes de personal y eso puede hacer que la gente valore un poco más su trabajo. Pero es una realidad lo que tú me dices. Y yo creo que lo que debemos de hacer es darle un valor agregado
al hecho de ser brigadista. Si yo soy brigadista, tengo un cliente que le invierte mucho dinero a la capacitación de su brigada y eso me da a mí mucho gusto, ¿verdad? Pero el problema es que cuando hay recorte de personal, los primeros que salen volando son los brigadistas porque los supervisores de producción dicen, este cuate nunca está aquí, siempre está en entrenamientos o en simulacros o en emergencias, no me sirve. Entonces, ¿a quién tengo que entrenar? ¿Al brigadista o al supervisor, no? Le cuesta mucho dinero a la empresa ese tipo de cosas, pero desafortunadamente es una realidad. Yo buscaría, yo buscaría que el brigadista, por el hecho de ser brigadista, no nos mueve solamente que le regales una licuadora. Fíjate, yo creo que si le das el reconocimiento enfrente del equipo de trabajo, le das una playera roja, que es el único que la puede usar porque es el que tiene ese nivel, y además le das una plaquita con su nombre que diga Petronilo González, brigadista avanzado, y que le aplauda a todo el mundo y se la entregue el gerente de la planta, le vas a pegar en la motivación al cuate, ¿no? Entonces creo que es muy importante ir haciendo este trabajo de ver que las habilidades se van cumpliendo, que los criterios se van cumpliendo y de hacer público cuando notas un gol, hay que, como dicen, hay que cantar el huevo y la gallina. ¿Sí? Y entonces es importante que la autoridad de la empresa reconozca la importancia de la brigada y participe en este tipo de eventos, ¿no? Y no es dinero lo que tenemos que darles, a lo mejor un diploma, un reconocimiento cada año, un desayuno al año, invítale a los refrescos el día del entrenamiento de la brigada, organízate con ellos si quieres de cooperacha para las carnitas, algo que le llame la atención a la gente. Me voy a quedar a la brigada, ¿por qué? En lugar de irme a mi casa, en lugar de irme a echarme unas frías con mis amigos, me voy a quedar a entrenar en la brigada. ¿Por qué? Porque ya casi logro mi siguiente nivel. Porque ya tengo una estrellita y me faltan dos. Porque el ambiente con mis cuates es a todo dar ahí en la brigada. Porque aprendo en la brigada. Porque además, pues todo el mundo me reconoce como brigada. Hay que hacer ese trabajo de darle el valor que tiene ser brigadista, ¿no? Porque el brigadista, aunque no lo crean, pues recibe mucho bullying, porque, y tú que sacas de andar de ahí de barbero, ¿no? Y ni te pagan más, de todos modos, ¿para qué te quedas? O sea, tenemos a la gente encima en contra de la brigada, ¿no? Entonces es importante que ellos vean y cuando lo vean con algo diferente, cuando lo vean con un trato diferente, eso puede significar algún apoyo para él. Entonces yo creo que es importante darle el peso organizacional, de imagen, de participación en la revista de la organización, en los carteles que pongan, resalten siempre la figura del brigadista, denle la importancia que tiene para que ellos sientan esa importancia y se sientan útiles y parte del equipo. Y si hay algún documento de referencia en donde se enlisten estas habilidades específicas, NFPA 600, yo te recomiendo un NFPA 600 con las salvedades que mencioné. Son normas pensadas o diseñadas en otras circunstancias, ¿no? Entonces, aunque te dan una guía muy valiosa, muy importante, siempre tenemos nosotros que ajustar a lo que nos hace falta. Y dice que siempre es bueno crear un sentido de identidad con la empresa, que se sientan bien de ser parte. Sin duda, Adán, sin duda, el que el brigadista, conozco empresas donde el brigadista tiene la autoridad de que si encuentra una salida de emergencia bloqueada, en ese momento le hace un show al supervisor y hasta le anda costando la chamba. Entonces, no hay por qué poner a nadie por delante, pero sí es importante que le demos el peso al brigadista, que el brigadista sienta que sus aportaciones, su tiempo, el esfuerzo, la dedicación, tienen una recompensa, que tienen una posición dentro de la organización que las autoridades respetan, ¿no? Pero también conozco empresas donde, a pesar de que tienen su jefe de brigada y el comité de emergencia y toda la cosa, llega el gerente de mantenimiento en una emergencia y desplaza al jefe de la brigada y empieza a dar indicaciones. Y fíjense, era una subestación que se estaba quemando por allá en Guanajuato. Y llega el gerente de mantenimiento. Cuando llega la brigada equipada, no los dejan entrar y hay una fila como de 30 trabajadores de la empresa, cada uno con sus extinguidores, un par de extinguidores cargando, y el señor abajo del capacitor prendido disparando el extinguidor de abajo hacia arriba, sin ninguna protección ni poniendo en peligro a todos los demás, ¿no? Finalmente, quien controló el problema fue la misma brigada. Consiguieron una escalera de madera, se subieron una estructura de cemento que había a un lado y con un extintor de 4 kilos controlaron el problema. Pero no puedes permitir
la pérdida de autoridad de tu brigada. Eso no debe ser permitido. Y en términos legales, cuando entregaste tu programa interno de protección civil, pusiste un documento que dice Acta de Integración de Brigadas de Protección Civil, la firmaron tus brigadistas y firmó tu responsable de la Unidad Interna de Protección Civil. Si no lo has pensado, si no lo has analizado, en caso de una situación que te implique una comparecencia ante la Fiscalía, entonces tendrías que explicar por qué razón el gerente de mantenimiento asumió el mando de la emergencia a pesar de que tú comprometiste ante la autoridad a otra persona como responsable de esto, ¿no? Entonces, no puede ser de esta manera. Es muy importante lo que dices, Adán. Sin duda tenemos que hacer que la brigada sienta ese valor de ser parte de la organización, sienta ese orgullo de sentirse parte del sistema de respuesta a emergencias de la organización. Entonces, este plan de capacitación debe llevar un plan de formación base. No digo que no hagamos un curso de primeros auxilios si es necesario, uno de básico de operaciones contra incendio para la gente nueva, un curso de rescate si tenemos necesidades específicas de rescate, pero el entrenamiento principal debe de ser sobre los protocolos específicos de respuesta a emergencia de la organización. Si tú manejas ácido acético, pues debes de saber cómo se maneja una emergencia con ácido acético, qué riesgos tiene, con qué la recoges, cómo lo manejas, si lo neutralizas, no lo neutralizas. Todo eso es lo que tenemos que saber, ¿no? Un plan de formación específica de acuerdo con los escenarios específicos acordes al riesgo. Tu proceso es alimenticio y tienes aceite de palma a 180 grados centígrados, pues explícale a la gente, por favor, llévalos, enséñales tu sistema contra incendio, enséñales qué hacer en una situación de emergencia, escriban lo que hay que hacer en una situación de emergencia, porque la peor idea que se les pudiera ocurrir sería llegar con agua y aventarle agua al aceite a 180 grados centígrados, ¿verdad? Va a ser lo mismo exactamente que cuando tenemos un sartén súper caliente con aceite y le echamos una cucharada de frijolitos de la olla para hacer unos frijoles refritos. Y si no tenemos la precaución de hacerlo correctamente, vamos a tener un flamazo impresionante. Ahora multiplíquenlo por el tamaño de la olla del aceite y van a ver qué problema podemos generar si no tenemos un protocolo específico de respuesta a emergencia. Vayan afinando las habilidades personales. Quien ya lo hace bien, sigan trabajando con él para que cada vez lo haga mejor. Ajuste las áreas de oportunidad. Oye, ya vimos que alguien todavía se equivoca a la hora de cuando se quitan la mascarilla del equipo de aire, el regulador de la válvula de demanda pulmonar. Tenemos fugas de aire ahí. Trabaja con él para que ya no se sigan presentando. Publiquen los avances logrados. Hagan un tablero donde pongan el nombre de todos los brigadistas y no pongan a los reprobados, pongan a los que lograron avanzar en el esquema, los que ya superaron el nivel de habilidades, a ese pónganle una palomita, ¿verdad? Y felicidades, y qué bueno que lo lograste, y pongan su fotografía y demás, ¿no? Desarrollo de habilidades básicas, medias y avanzadas de acuerdo con el nivel que tengas y hagan un cierre anual con evaluación de resultados generales y personales. La evaluación inicial te va a dar un factor numérico. Tú sacaste 4, Juan Manuel, y ibas por 5, pero ¿qué tal que al final, al cierre de año, resulta que saqué 7? Híjole, pues ya avancé unos puntos, ¿no? Entonces es importante que se reconozca el esfuerzo, que se publique el esfuerzo, que me den mi plaquita con mi nombre que diga que logré 3 puntos más, en fin. Que la gente se sienta tomada en cuenta y que lo que están haciendo vale la pena. Hay que generar un plan de desarrollo personal. El entrenamiento generalizado produce que quienes les da pena preguntar o quienes tienen me ha tocado, por ejemplo, la semana pasada me tocó un brigadista sordomudo y se acerca con mucha pena y me escribe en un papel, soy sordomudo, no lo escucho, pues yo haré lo que pueda para tratar de entenderle. Bueno, pues tienes que buscar la manera de integrarte con él, de apoyarlo, de estar junto de él, de hacerle saber qué es lo que necesitas y de manejarlo, dándole el respaldo para que pueda estar al nivel de los demás, ¿sí? No, de ninguna manera puedes evidenciarlo enfrente de todos y decir que no puede o cosas por el estilo, ¿no? Tenemos que generar un plan de desarrollo personal. Y también tenemos gente que a lo mejor pues no tiene muchas habilidades de lectoescritura o no sabe leer de plano, no sabe escribir, no importa, también cuenta su trabajo y puede ser un excelente operador en el área. Entonces, es necesario identificar esas particularidades para convertirlas, la desventaja en ventaja.
Entonces hay que ir desarrollando al siguiente nivel a cada brigadista. Cada ascenso debe ser reconocido públicamente. Registren las asistencias, las intervenciones destacadas en situaciones de emergencia, la participación en simulacros y en escenarios y el desarrollo de acciones destacadas, ¿no? Alguien se preocupó por ir por los equipos, sacarlos y llevarlos a lavar. Híjole, pues ese cuate hay que darle un aplauso el sábado que nos juntemos, ¿no? Porque gracias a que él tuvo la iniciativa, ¿no? Entonces, ese es el tipo de reconocimiento que es muy importante, ¿no? Pero si lo hizo y nadie se dio cuenta y hasta lo cotorrean y le dicen, oh, ya ves por andar de barbero y que no sé qué, pues entonces obviamente él no va a repetir esa acción. Entonces debemos de recompensar las buenas acciones para que se repitan y se fortalezcan. Siempre hay que reconocer avances y siempre hay que reconocer participación. Por favor, formen cuadros de mando adecuados. Líder o jefe, ¿qué necesitamos? ¿Un líder o un jefe, no? El líder no se hace con los años. Hace poquito leí en una revista una publicación de seguridad que el líder se hace con los años o el jefe se hace con los... No, 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 no. El jefe le toca, es una autoridad por designación, ¿no? Normalmente le tocó ser parte de, adelante, pero no necesariamente el jefe es un líder. El líder debe de involucrarse con su gente, debe de ser la persona en la que confío. Les pongo un ejemplo. Tengo dos jefes de turno. Uno dice que él tiene un estilo de mando muy libre, donde deja a la gente ser. Entonces llega a los incendios, se queda en la máquina, se le queda viendo a la gente y le dice a sus jefes de escuadra, adelante muchachos, es todo suyo el incendio y ustedes hagan lo que tengan que hacer. Yo los apoyo. Y tenemos otro líder que llega al incendio y se junta con los jefes de escuadra. A ver, señores, le vamos a entrar por este lado y por este lado, hay que tener mucho cuidado con esto. Ustedes vayan ajustando la estrategia, pero estas son las recomendaciones. El ataque debe ser defensivo y conforme vean la situación, vemos si entramos o no entramos, ¿no? ¿Quién es líder y quién es jefe? En quién confiarían ustedes su seguridad? Pues en el primero terminé diciéndole, ¿sabes qué? No sirves para jefe de turno, ¿verdad? O tengo que terminar dándole los elementos o tratando de hacerle ver que la actitud que está asumiendo no es la adecuada, es una libertad malentendida, ¿sí? Pero tengo que asegurarme de formar mis cuadros de mando. Y mis cuadros de mando no es el resultado de las características personales, sino del desarrollo de habilidades y de cualidades específicas que yo necesito que tenga mi jefe de brigada. Entonces, hay que programar la formación que necesita sobre el sistema de comando de incidentes, la definición de estrategias y tácticas, es algo que él tiene que dominar, lo que es un despliegue táctico operativo, lo que es la gestión de la seguridad durante las operaciones de emergencia de la brigada. Entonces, hay cosas, temas muy específicos que él tiene que desarrollar para poder garantizar y entonces sí decir, eres jefe de brigada. Y él mismo tener la conciencia del peso que tiene la responsabilidad de ser un jefe de brigada. Entonces, como les decía, sus reuniones de mensuales deben de buscar mucho la integración operativa de su brigada, que se conozcan, que identifiquen cuáles son las habilidades. Dentro de la brigada habrá alguien que sea muy bueno para primeros auxilios y hay otro cuate que le da miedo la sangre en cuanto la vez se anda desmayando, pero lo mandaron a la de primeros auxilios. Bueno, si es brigada multifuncional, denle indicaciones a jefe para que él vaya también viendo ese tipo de diferencias y ese tipo de habilidades y puedan en un momento dado ajustar sus acciones y decir, bueno, hay una emergencia, hay un lesionado, pues no mando al que no le gusta, ¿verdad? Me apoyo en los que tienen mejores habilidades en ese sentido. Entonces, hay que ver qué funciones, para qué somos buenos. Siempre hay alguien que es más bueno para las cuerdas, para el rescate, otro es más bueno, le encanta más la cuestión de los incendios, otro le gusta más lo de primeros auxilios. Entonces, traten de aprovechar las diferentes habilidades, ¿sí? Y desarrollar a cada quien de acuerdo con esas características. Estas reuniones mensuales deben ser el pretexto para integrarnos, formar un equipo, para hacer trabajo más allá de entrenar. Vamos a revisar el estado de los equipos, vamos a sacudirlos, vamos a acomodarlos, vamos a revisar que todo esté en orden, que el equipo de él esté cargado, que todo lo que es nuestro equipo debe estar impecablemente limpio y en condiciones de operación. Eso se puede hacer ese día, ¿no? Y al final cerramos, a lo mejor les invitamos un refresco o los tacos, lo que sea, pero eso permite ir integrando un equipo de trabajo, porque la gente se trata en otro nivel que no es exactamente el trabajo.
Nuestra brigada no es un cuerpo de bomberos, salvo que así lo necesiten, ¿ok? Entonces, no le pidan a su brigada que haga cosas que ni los bomberos hacen. Al instructor, exíjanle que ubique su entrenamiento. Y sí dije, claro, exíjanle que ubique su entrenamiento en el nivel que nosotros necesitamos, ¿no? Yo recuerdo colegas diciéndole a la gente con su bat en la mano, y pidiéndole a la gente que avance a gatas con su equipo de aire autónomo y cegados, y el que se levante de más le da un garrotazo, ¿no? Y ese cuate, en cuanto lo vi, dije, no, no, pues este cuate ni idea tiene de lo que está haciendo. Estamos en este momento, y se los digo con todo respeto, invadidos de gente improvisada en el área de formación de brigadas. Gente que no tiene ninguna expertise en el área, que no tiene ninguna acreditación en el área, pero que andan dando cursos porque piensan que ser brigadista contra incendio o que ser gente de primeros auxilios, pues me basta con que yo haya sido socorrista o paramédico en algún lado para tener alguna idea o haber tomado un curso de primeros auxilios y con eso ya la hago, ¿no? No, tengan mucho cuidado, por favor, en seleccionar un capacitador que les pueda garantizar un entrenamiento profesional y acorde, diseñado específicamente a las necesidades de su brigada de acuerdo con sus riesgos. Nuestra brigada no es una unidad paramédica, a menos que ustedes así lo necesiten, que sus riesgos así lo necesiten. Hay que entrenar a nuestra brigada justamente en el nivel necesario, de acorde al tipo de riesgo, acorde al tipo de equipamiento, acorde. Pero no me digan, como me dijo una empresa por ahí en uno de los municipios de Querétaro, ellos son una empresa química con productos químicos de alto nivel de riesgo, realmente productos muy, muy peligrosos. Y la respuesta es, no tengo brigada porque si algo se ofrece, la política de la empresa es que le hablemos inmediatamente a los bomberos y les cedamos el mando y ellos se hagan cargo de todo. Pues eso no se vale, ni es correcto legalmente. Los responsables de la emergencia somos nosotros y los responsables de atender las emergencias que se producen por los riesgos y procesos que nosotros llevamos a la comunidad somos nosotros ante la ley. Y nosotros tenemos que resolver esa situación. Por lo menos acércate a los bomberos, a ver si los bomberos cuentan con el equipamiento mínimo básico indispensable para resolver tus emergencias. Y si no lo tienen, al menos deberías de comprometerte en suministrarles el equipo, invitarlos a hacer un plan con ellos, pero aún así necesitas tener tus brigadas y necesitas tener tu respuesta interna. Cada acción, cada reunión que tengamos, cada simulacro que hagamos, debe de tener un objetivo de enseñanza, un objetivo de desarrollo de habilidades, que permita seguir avanzando de manera continua, constante sobre el diagnóstico al siguiente nivel establecido. Hay que evaluar entonces el desempeño cada mes, cada reunión, asignarle un factor numérico de cómo se ha avanzado. Reconozcan siempre en público, pero si es necesario jalarle las orejas a alguien, pues ya saben ustedes que tiene que ser en privado, ¿no? Apoye y equipe a su brigada con lo necesario. Por favor, no le pidan a su brigada que hagan cosas para las que o no están preparados o no están equipados para poderlo hacer, ¿no? Me decían en una empresa, oiga, denos un curso de cómo hacer rescate con cuerdas. ¿Tienes cuerdas? No. ¿Tienes camillas de rescate? No. ¿Tienes mosquetones? No. ¿Tienes algún sistema de poleas para...? No. ¿Y entonces para qué? Le vas a enseñar a la gente algo que va a querer hacer o implementar, pero sin el equipo, pues nada más falta que en lugar de cuerdas estáticas me habilite unos mecates para poder bajar la camilla, ¿no? Como ellos aprendieron. No, mejor no damos el entrenamiento porque la gente piensa que puede hacer cosas con equipos que no son los adecuados, ¿no? Entonces es importante que siempre el riesgo que tengamos esté equilibrado con las medidas de equipamiento y de entrenamiento que requiere nuestra brigada. Tengan planes previos, por favor. Ya les comenté, se pueden hacer los planes durante la emergencia, como se hacen la mayoría de las veces. Ese día queremos tener todo, ese día quisiéramos haber logrado todo, ese día queremos que nuestras brigadas actúen como los mejores bomberos del mundo, pero nunca los entrenamos, nunca hicimos un simulacro, nunca les compramos equipo, tenemos equipos chafitas, tenemos cosas que no son lo que se requiere, pues entonces no le pidan a la gente que haga cosas que no van a poder hacer. Es muy importante, de verdad no tienen idea cuánto contar con planes previos y escenarios periódicos. Hay dos métodos para tomar decisiones en situaciones de emergencia.
Uno se llama sistema de reconocimiento primario y el otro se llama sistema clásico. En el sistema de reconocimiento primario, eh, me reportan la emergencia, llego y veo que es un derrame de, eh, no sé, algún producto químico, ¿no? Una fuga de amoníaco, por ejemplo, ¿no? Si ya hemos hecho prácticas, si ya tenemos un protocolo de cómo manejar esas fugas y lo hemos practicado varias veces, entonces nada más sumo lo que está pasando lo contrasto contra lo que está establecido en el protocolo. Saco mi protocolo y empiezo a tomar decisiones de cómo resolver la emergencia. Pero si no tengo protocolo ni tengo nada, entonces tengo que acudir al método clásico. En el método clásico no hago nada hasta primero obtener toda la información. A ver, está saliendo amoníaco, pero está saliendo en fase líquida, en fase de aerosol o en fase de vapor. Si está saliendo en fase de vapor, uno es el plan. Si está saliendo en fase de aerosol, es otro plan. Si está saliendo en forma líquida, es otro plan. Y si yo aplico el plan de la forma de vapor a la fase líquida, lo único que voy a hacer es que voy a favorecer la expansión del amoníaco líquido a 850 veces el volumen que se está en este momento evaporando. Entonces seguramente voy a hacer una emergencia mucho más grande, mucho más riesgosa, con consecuencias más graves, sobre todo para la comunidad. Por eso es necesario contar con un plan previo, porque nos permite ganar experiencia y saber y determinar cuáles mangueras ocupo, cuándo las ocupo, cómo las ocupo, ¿no? Entonces, muy importante desarrollar esto porque nos permite ir ganando experiencia en la solución de las emergencias. Nos permiten conocer a nuestros brigadistas en quién es bueno para atender líneas, quién no, quién se cuatrapeó, y vamos viendo si lo que ya hizo a lo mejor en las reuniones mensuales está fructificando o no, o hay que dar algún repaso de algo. Y una cosa muy importante, te permiten identificar oportunamente áreas de oportunidad y riesgos no detectados. Si en una planta, el área de descarga de hexano, el procedimiento decía que se tenía que tomar la manguera del hidrante 16 que estaba en una esquina para controlar un problema de incendio con hexano. El día que se presentó el escenario, que se hizo el escenario, este día nos dimos cuenta que la manguera llegaba a la cuarta parte de distancia antes de poder llegar a donde estaba el escenario de emergencia. Y la siguiente manguera tardaron más o menos unos 15, 20 minutos en traerla porque estaba del otro lado de la planta y había una pared que había que darle toda la vuelta para ir por ella, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que necesitas tener en ese hidrante por lo menos 3 mangueras. Así el día que se presente un problema, que es el principal riesgo que tiene esa planta, pues ya tienes con qué y ya sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Finalmente, apoyen a su brigada. Llévenla al éxito, pero no echándole porras nada más, ni regalándole una licuadora, ¿no? Llévenla al éxito con un plan que les permita evaluar, diagnosticar, establecer los criterios para el crecimiento de su brigada y con un entrenamiento profesional que garantice que la brigada va a tener los medios, los conocimientos y las habilidades para resolver una emergencia en sus etapas iniciales. Entonces, ese es mi último comentario. Por favor, asegúrense de que su brigada cuente con todos los medios necesarios para garantizar que la emergencia no va a pasar de un susto. Pues si tienen alguna duda, con mucho gusto estoy a sus órdenes.